6 de cada 10 chicos, según los resultados de las pruebas Aprender, dicen que sufren o son testigos de hechos de violencia en las aulas, de bullying. Y lo que les vamos a contar justamente es la estadística misma en primera persona, lo que pasó en este colegio en pleno centro porteño. Llegó un chico, se sentó en la fila de atrás, estaban leyendo, estaban haciendo actividad y sin mediar palabra, con un cuchillo de cocina, apuñaló a un compañero. Van a escuchar de todo tipo de excusas. Ahora Bernardo Maniago trabaja en vivo en el lugar, digo, de argumentos de por qué uno agrede al otro, y probablemente hasta le vamos a preguntar a Bernardo sobre eso. Pero después lo que nos queremos preguntar es por qué. Porque un pibe entra a un colegio con un arma, con una cuchilla, y resuelve, en vez de hablar, hacer esto, agredir físicamente a uno de sus compañeros. Bernie, ¿cómo andas? Buenas tardes. Melina, buenas tardes. Ocurrió esta mañana cuando los chicos estaban escuchando un cuento en la clase de literatura en tercer año del colegio secundario. El colegio es el número 19, que está en Rodríguez Peña y Lavalle, en el barrio de Congreso. Habían discutido en el día de ayer por la tarde, en el grupo de WhatsApp, habían tenido una discusión entre Juan, el agresor, y Luis, que es el chico que resultó agredido. Bueno, aparentemente habían intercambiado un par de frases fuertes. El resto de los compañeros del curso pensaron que la cosa iba a quedar ahí. Más tarde, Juan puso en su estado de WhatsApp: mañana va a ser un gran día. Después sus compañeros lo iban a relacionar con lo que finalmente pasó en la mañana de hoy. Cuando estaban escuchando el cuento, estaban haciendo una especie de análisis. El agresor, Juan, de 14 años, que se ubicaba en la parte trasera del curso, en los últimos bancos, los de atrás, se levantó, sacó de su mochila un cuchillo de carnicería y le aplicó 2 o 3 puntazos en la espalda a Luis, que estaba sentado. Cuando se dio vuelta para ver qué era lo que estaba pasando y atinó a levantarse, recibió otro puntazo en la cara, que ese sí le provocó un corte profundo, le hizo perder mucha sangre, ensangrentarse toda la ropa. Tanto es así que los chicos no sabían exactamente cuántos puntazos había recibido. Bueno, vino rápidamente la policía, la ambulancia, se llevó al chico herido al hospital Ramos Mejía y al otro a la comisaría. Un episodio de violencia realmente tremendo. Nadie esperaba que la situación iba a terminar de esa manera. Comenzamos a indagar un poco y nos enteramos que habían tenido varios cruces ya desde el primer año del colegio, cuando la noviecita de Juan era aparentemente una noviecita de Luis. Después se puso de novia con Juan. Y aparentemente Luis lo volvía loco con esa historia de que la novia actual había sido su novia anteriormente. Este chico no aguantó más la situación, tomó esa determinación. Había una especie de acoso, según a quien le preguntara, a cuál de los chicos uno le preguntara. Nada que justificara, por supuesto, esa decisión premeditada, además, de venir con un arma blanca al colegio y de realizar esta agresión, que además primero lo podría haber matado, por lo menos haberle costado un ojo, porque si realmente el cuchillo ingresaba por un ojo, la verdad que no se sabe lo que podía pasar. O haber terminado peor, porque si se hubiera sacado y lo hubiera seguido, bueno, uno se pueden imaginar muchas cosas. El hecho es realmente grave. Si querés, si les parece, chicos, sí, les iba a proponer que escucháramos los testimonios. Dale, hablamos con un par de los, después seguimos sobre el tema. con un par de los compañeros. Lo que pasó fue que Juan y Luis tuvieron un problema. ¿Juan quién es? ¿El agredido o el agresor? El agresor. Con Luis. Tuvieron un problema por WhatsApp. Nada, se supone que es por una mujer, por una chica. Sí. El problema viene de primer año. ¿Y esta mañana qué pasó concretamente? ¿Estaban en clase? ¿Qué fue lo que pasó? Estábamos en la clase de lengua. Cuando Juan llegó, se sentó atrás de todos. Estábamos por leer un cuento. Cuando leyeron los primeros 3 renglones del cuento, fue ahí cuando Juan ataca a Luis por la espalda, pero no le llega a dar ningún puntazo. Pero Luis se levanta, fue ahí donde lo apuñaló en la cara, sí. Cuando se levantó, le dio un puntazo en la cara. ¿En qué sector del rostro lo agarró? Por acá. En la mejilla. En la mejilla. Y como que Sí. le cortó. Lo cortó un poco, ¿no? Sí. Salía Y- mucha sangre. Sí. Sí. Y ahí el profe
que intentó separarlos y se dio cuenta que él tenía un cuchillo, Juan, el agresor, entonces salió a buscar ayuda. Sí. Vi que entró un preceptor y entonces mi compañero Sergio, él agarró a Juan, se le cayó el cuchillo. Otro de mis compañeros que están en el aula agarró y pateó el cuchillo contra la pared y yo y él lo tiramos al piso y lo sacamos afuera. Y que era un cuchillo muy grande, dicen que era un cuchillo de carnicero, ¿no? Más o menos de carnicero, era grande igual. Sí. ¿Es cierto que este chico había anunciado en WhatsApp a través de su estado como que había adelantado qué es lo que iba a hacer? Sí, puso estado que mañana iba a ser un gran día, pero no se sabe por qué. Pero igual en el grupo había puesto que iba a matar a todos supuestamente y que lo iba a agarrar a él. La verdad es que es terrible, Bernardo. Escuchaba lo que vos decías, ¿no? Uno imagina lo que podría haber pasado. Entiendo, y vos me corregirás si no es así, que este chico, el agredido, está internado en el Hospital Ramos Mejía, ¿no? Que por supuesto, sí, bueno, sufrió heridas, pero que no estamos hablando de un desastre mayor. Eso como primer punto. Por otro lado, a mí me sorprendía escuchar más temprano el relato de estos chicos y encontrar que no hubo ningún antecedente a esta situación. En realidad, no había cómo imaginar. No. Vos le preguntabas, bueno, y les revisan las mochilas cuando ingresan. No, claro, ingresó un cuchillo tranquilamente porque nadie sospechaba además que algo así podía llegar a pasar. No. Es una situación que lamentablemente se repite cada vez más en las escuelas. Seguramente ahora, por lo menos en esta escuela, se va a disponer de un control, ¿no? De una persona que les registre las mochilas a los chicos cuando van entrando. Lo que pasa es que tampoco, es muy difícil controlar esa situación. Se puede poner, pero los tendrían que palpar de armas también, porque sí, si y quieren este debate entrar... ya se dio en la Argentina hace muchísimos años. ¿Te acordás el caso, Sí. de Pantriste, si no me equivoco? Fue hace muchísimos años. Digo, sí, claro, acá claramente se trata de un caso aislado, algo que está sucediendo cada vez más en el mundo, pero que bueno, no, de todos modos no sé si amerita nuevamente el debate del control de armas en el ingreso a una escuela, me parece. Pero sí, tal vez desde otra forma, planteo yo, ¿no? Los docentes tal vez estar un poco más atentos, si es que se puede. Yo sé que los docentes del otro lado están pensando apenas hacemos lo que podemos y estas cosas pasan, ¿no? Pero estar tal vez un poco más atentos para darse cuenta qué es lo que pasa con un chico que puede llegar a cometer, o los padres en casa, ¿no? Que puede llegar a tener un cuchillo en la mano. O intervenir rápidamente cuando se detectan estos casos de acoso, ¿no? Aunque sea algo incipiente o que no se vea tanto, intervenir rápidamente para que cese, porque eso normalmente puede terminar en una situación violenta, ¿no? Además de ya ser un problema para el chico que es acosado, ¿no? Pero puede terminar en una situación violenta. Bueno, de hecho ha ocurrido muchas veces. Vos te acordarás también el caso de la Junior, masacre de Carmen de Patagones. De Junior, ¿no? de Carmen de Patagones. Sí. Bernardo, ¿hay registros de algún antecedente allí, por ejemplo, en el aula, en el colegio? Porque sería un error analizar esto en un contexto exclusivamente escolar, ¿no? Es un emergente de prácticamente lo que pasa en toda la sociedad. Y está claro que hay elementos que lo vinculan con lo escolar, pero digo, es casi una cuestión casi del azar, ¿no? Quizás de haber tenido la oportunidad de atacar justamente en lo que era un contexto de clase, que el chico estaba de espaldas justamente a la persona que tenía el cuchillo, pero está claro que está dentro de lo que se llama el bullying. En este caso es una agresión física, pero puede ser emocional, puede ser manipulación, digamos, hay diversas cuestiones de agresión entre pares en un colegio. Pero también creo, no sé si compartís conmigo o no, que esto es un emergente de lo que pasa a nivel social, directamente. Hay una violencia social que está muy instalada desde hace muchísimo tiempo, ¿no? De la idea de que por la fuerza se pueden conseguir las cosas y de que es la única manera que a uno lo escuchen, la fuerza. Ahora, claro, eso se refleja también en los colegios y se refleja en las personalidades más vulnerables, que son las de los adolescentes, ¿no? Sí, un contexto en el hogar también acá, que valdría la pena analizar, ¿no? Saber qué es lo que sucede en esa casa donde un chico agarra un cuchillo sin que nadie lo sepa, se lo lleva al aula, habiendo previsto, porque este no es un dato menor, esto que vos contabas previamente, ¿no? Habiendo anunciado que al día siguiente iba a ser un día genial, que algo iba a pasar y que sin embargo nadie lo notara en su casa, en ese contexto familiar, ¿no? Que generalmente presenta daba la algunos impresión, problemas. Da la impresión de que los chicos, o sea que ninguno de los dos chicos era violento, más allá de la violencia psicológica y verbal. Más allá de eso, daba la impresión de que no podía pasar, pero es lo que ocurre siempre, ¿no? Después cuando las cosas pasan,
y se empiezan a atar cabos y a sumar elementos, se descubre que, bueno, había un potencial. Pero antes, a simple vista, no se detecta que una persona puede reaccionar de esa manera. Sí. De agredir físicamente y con un arma, inclusive a otra, que fue lo que pasó acá. A los chicos, con los compañeros con los que hablábamos, estaban sorprendidos. No pensaron que este chico que estaba haciendo, según ellos son de la idea de que estaba siendo agredido, que podía reaccionar de esa manera, ¿no? También está el hecho de que, bueno, por ahí Bernie, hay situaciones en las que se va acumulando tensión hasta que un día explota. Sí, de todos modos me parece que está bueno hacer la diferenciación entre lo que es, como decía Julián y coincido mucho con él, entre lo que es una situación de violencia, en este caso en un contexto de escolaridad, pero en definitiva esta cosa que podríamos casi traspolar a cualquier otro ambiente, solo que realmente nos preocupa porque ocurre entre dos menores y adentro de un aula. Y por otra parte lo que son los casos de hostigamiento escolar. Aquí parece que hay una diferencia porque en este sentido, según los testimonios, no pareciera haber además una situación de hostigamiento escolar, es decir, de ensañamiento de uno por sobre el otro. El resto es violencia, se llama violencia por donde lo mires. Por ahí estos dos pibes se encontraban en un boliche y terminaba pasando lo mismo, o se encontraban a 10 cuadras del colegio y porque a uno le pareció que se quedaba con la novia del otro, terminaban resolviendo, entre comillas digo, resolviendo las cosas de esta manera. Pero me parece que por lo que cuentan los testimonios, no se trata de un caso de hostigamiento escolar, me parece. Sí, bueno, había algo de acoso, porque los chicos lo que me comentaban es que permanentemente Luis, que es el agredido, le estaba enrostrando a Juan que había tenido una relación con tu novia y sugiriendo o afirmando abiertamente de que esa relación seguía. Lo torturaba con ese tema. Es lo que cuentan los compañeros, ¿no? Claro. En definitiva, eso fue lo que lo terminó de cansar o de superar, de saturar la paciencia a este chico que terminó tomando esa determinación. Bernardo. Quizá, claro, hay casos de bullying que son mucho más intensos por ahí, pero algo había de fondo. Bernardo, ¿el colegio tuvo alguna intervención, digamos, alguna autoridad del instituto? ¿Pudo dar algún detalle más de lo que pasó? ¿Se hicieron responsables? Tenemos en cuenta que había un docente en el aula en ese momento. Sí. No, el colegio no emitió ninguna declaración, simplemente suspendieron las clases en el turno tarde y en el turno noche, porque es una escuela que funciona en los 3 turnos, pero no hubo ningún tipo de comunicado, ¿no? Evidentemente, bueno, seguramente el Ministerio de Educación de la ciudad va a hacer una investigación, un relevamiento, se aplicará el protocolo que corresponde, pero no más allá de eso no hubo ningún pronunciamiento. Bien, Bernardo, la verdad es que es un caso muy preocupante, justamente por todo lo que detallábamos, ¿no? Porque se podría haber probablemente evitado o no desde el contexto escolar, también desde ese contexto familiar de este chico que decide ir a apuñalar a uno de sus compañeros, sea por la razón que sea. Todos los condimentos que hemos detallado, ¿no? La violencia, probablemente ese costado que vos mencionabas, no menos importante, de las cargadas constantes, que tal vez no tenían que ver con sus características físicas, pero sí con otra cosa, con haberle sacado a su novia, entre comillas lo digo, por supuesto, ¿no? Bueno, queda mucho para analizar y eso haremos desde acá. Gracias, Bernardo. Por nada.